Hola, mi nombre es David Giovanni Carvajal Pérez de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Actualmente estoy en octavo semestre cursando la materia de taller de programación web, donde vamos a hablar acerca de lo que es la tarea que nos dejaron acerca de hacer un pequeño quiz o preguntas, ¿no? Tenemos las opciones de crear, contestar y ver las preguntas para poder editarlas. Bien, aquí vamos a crear primero una pregunta donde podemos poner una simple pregunta de una suma nada más. ¿Cuánto es 4 más 4? Vamos a poner en la opción A que son 8, la opción B1 y la opción C4. La correcta es la A. Entonces aquí ya podemos darle enviar. Bien, ya aquí nos muestra esta parte donde podemos ver cuánto es la suma y la respuesta. Podemos editarla en algún caso que nosotros queramos cambiarle. Por ejemplo, si pusimos muy bajo, 16 por ejemplo, y lo actualizamos, ya nos hace el cambio. Podemos regresar. Entonces aquí creamos la pregunta, aquí podemos entrar para poder cambiarla y podemos regresar. Ahora para contestar las preguntas le damos clic aquí y ahora nos aparece contestar. Y ahora, ¿cuánto es 1 más 1? Si pongo mal la respuesta, esta me redirecciona aquí mismo y no me va a dejar pasar hasta que conteste correctamente. Igual de esta manera. Y bueno, contestando las preguntas rápidamente, ¿cuánto están? Respira por branquias. 3 más 3 son 6. 4 más 4 son 8. Ahí está. Cuando nosotros terminamos de hacer nuestra prueba, entonces dice felicidades, terminaste la prueba y podemos regresar al menú o volver a hacer estas preguntas. Aquí le doy, las volvemos a hacer. En dado caso que no, pues regresamos a lo que es el menú. Bien, ahora cómo funciona esta parte de acá. Bueno, es muy sencillo la parte de lo que es las primeras partes, como el index, donde mandamos, pues tenemos nuestras rutas para poder mandarlo. Aquí algo muy importante es que cuando yo mando una ruta para lo de contestar las preguntas, pues lo que mando es una variable que va a ser el número 1 para poder utilizarlo después, y ahorita vamos a checar el porqué. Da igual, podemos crearlo. La forma de crear esto es con un formulario donde cada uno de estos formularios tiene sus respectivas eh, nombres que son iguales a los que se llama nuestra tabla, los atributos que tiene la tabla. Utilizamos un método post y usamos el store. Esto ya se vio un poquito en los videos. Igual lo que es el método de editar funciona exactamente igual. Recuperamos datos, los mandamos, igual necesitamos una variable para poder utilizarlos. Bien, todo esto se va variando y se va utilizando en esta parte donde mandamos lo que son variables, que en este caso son tipos de preguntas, para poder utilizarlos. Yo, como había comentado, para poder contestar lo que es el examen, o bueno, el quiz, mando una variable llamado número, que es entero. Si yo le doy clic aquí, me manda un 1. Este 1 es porque lo mandé en el index, ¿okay? Lo mandé aquí en la parte del controlador. Como me llega un número, una variable tipo número, creo otra variable, pero ahora con una instancia de la clase de ejercicio, es decir, de nuestra base de datos. Y buscamos en nuestra base de datos si hay una pregunta con esa ID o ese número. Ajá, ID. Si está, entonces lo guarda en la variable de pregunta y lo mandamos a nuestra vista. Una vez que lo mandamos a nuestra vista, entonces ya podemos hacer uso de este y podemos sacar lo que es la pregunta, las opciones, a excepción de la respuesta. Y una vez que nosotros le demos en siguiente, vamos a mandarlo a una página, o bueno, más que nada al controlador, que tiene una ruta que se llama validar, donde vamos a redireccionar y utilizamos el método put. Aquí fíjense que nos mandamos lo que es la variable pregunta. ¿Okay?
Entonces es como si mandáramos de igual manera un número, porque como tal no voy a mandar el objeto, mando solamente el número, el ID, que es lo que me interesa. Cuando llego a la parte de validar, aquí como llegamos y contestamos un formulario, nos manda un request, que son las respuestas que pusimos, y la parte de la variable que mandamos. Entonces, para checar primero si es que el siguiente registro todavía tiene algo, o si existe un futuro registro, creamos una variable llamada siguiente, donde la incrementamos. Y vamos a checar si todavía hay más registros o ya es el último, más que nada para esto, para saber si es el último. Entonces checamos si hay existencias en la base de datos, en la tabla de ejercicios, seleccionamos los IDs y preguntamos si la ID es igual a la variable de siguiente, es decir, si existe otra parte de esto. Lo recuperamos y lo guardamos en la existencia. Ahora hacemos una pregunta. Si existencia más 1, porque vamos a tener un valor de, por ejemplo, si hay 7, entonces tendremos que tener 8 para el siguiente. ¿Ok? Este nos vale como un registro, entonces necesitamos checar esto. Como inicia en la posición 0, entonces me pierde un registro, entonces necesitamos uno más. Entonces checamos que sean igual o mayores, y si es que existe lo que es más datos, entonces entramos acá y dice, creamos otra instancia que es las respuestas ahora sí de nuestra tabla, y buscamos la variable de número, ¿okay? El ID. Se lo metemos a lo que es la respuesta y preguntamos si lo que tenemos en respuesta de nuestra base de datos es igual a la respuesta de nuestro formulario. Si es igual, entonces entra a esta otra parte, y aquí sí pregunta, porque imaginemos que ya solamente queda un registro. Dice, si la existencia es igual a 0, es decir que ya no hay más. ¿Okay? Entonces ya el siguiente ya es 0, por lo cual es el último y nos redirecciona al final. En dado caso que todavía hay uno, entonces incrementamos el número para que ya al final nos regrese a 0. Entonces lo incrementamos y lo que tiene acá lo metemos a esta parte. Más que nada buscamos el siguiente y lo pasamos para que pueda contestar la siguiente pregunta. Ahora, que si en dado caso la respuesta de nuestra base de datos no es igual a la respuesta del formulario, quiere decir que está incorrecto. Entonces vamos a la parte de acá abajo y a lo que es nuestra pregunta solamente le volvemos a mandar lo que es el número y volvemos a redireccionarlo a contestar. Es decir, va a seguir estando ahí hasta que se conteste correctamente. Y bueno, eso sería toda mi parte. Muchas gracias.